Cifra Pascual es terrible. UNICEF Colombia dice que cada 6 días una escuela termina siendo atacada o termina siendo empleada con fines militares. Para hablar de esto, Paola Franchi es especialista de protección de la niñez de UNICEF en Colombia. Me da mucho gusto tenerla, Paola. Bienvenida aquí a Caracol Radio. Buenos días, Vanessa. Muchas gracias por el espacio. La situación, pues, es dramática, ¿no? Yo quisiera saber esta conclusión a la que ustedes llegan con esa cifra que es tan estrepitosa, ¿de dónde viene? ¿Cómo la gestionan? ¿Cómo la concluyen? Sí, Vanessa, la cifra que ha sido compartida viene de un informe del secretario general. Naciones Unidas en Colombia y en otros países en el mundo tiene un sistema de monitoreo de las graves violaciones contra la niñez en el conflicto armado y verifica y monitorea 6 graves violaciones, entre las cuales también hay el ataque contra escuelas y hospitales, y entre estas también, por ejemplo, la de reclutamiento y violencia sexual. Y específicamente en la que tiene a ver con escuelas y el derecho a la educación, como mencionaron antes, en el 2024 tuvimos estos números impactantes, ¿no? Pensar que cada 6 días una escuela es atacada y que entonces esto implica que los niños no tienen no solamente derecho a la educación, pero acceso a múltiples derechos que garantiza la escuela, ¿no? Como el derecho a la protección, a la recreación, a la salud. Es muy inquietante, como mencionabas. Y por esto el llamado, ¿no? El llamado tan importante a que el Estado colombiano, que ha firmado en el 2022 la Declaración de Escuelas Seguras, siga con el enfoque en la implementación de un plan que ha diseñado para que las escuelas sean los entornos protectores que los niños, niñas y adolescentes en Colombia necesitan y tienen derecho. Paola, tenemos los datos de los departamentos donde se han presentado estos ataques. También tenemos datos de los grupos que han participado tanto en estas ocupaciones, esa utilización, como en ataques directos. Bien, tenemos informaciones sobre los departamentos, como menciona, en general. Es decir, que los ataques y el uso de escuelas tienen a ver con los diferentes grupos armados y que dependiendo claramente del departamento hay grupos distintos, ¿no? Y esto es un tema que siempre preocupa, porque claramente la presencia del conflicto y de los grupos armados tienen un impacto en múltiples derechos de la niñez. Como mencionaba antes, un tema preocupante es lo del ataque a las escuelas, también lo de reclutamiento, y hemos visto en estas violaciones de derecho un aumento desde el 2019 como constante, ¿no? Hasta llegar este año a un aumento en general del 42% de graves violaciones contra la niñez. Veo que las disidencias de las FARC, tanto el Estado Mayor Central como los comandos de frontera, son los responsables de 17 de esos 42 ataques, y que también se vincula en algunos de esos ataques al Clan del Golfo, al ELN y las fuerzas militares y grupos no identificados. Usted habla de que el Estado tiene que tener, digamos, no solamente la actitud y el respeto a estos espacios, sino políticas que den ese respeto. ¿Cuáles son esas políticas y si el Estado sí ha tenido, digamos, voluntad, digamos, de implementarlas? Bien, yo creo que, como mencioné antes, la firma de la Declaración de Escuelas Seguras y un plan de acción muy claro que tiene objetivos y acciones definidas es un compromiso muy grande. El Estado colombiano tiene instituciones que son comprometidas con el tema de la prevención de reclutamiento, uso, utilización y violencia sexual, como la CIPRUNA y todas las entidades que son parte de la CIPRUNA, y desde UNICEF vemos en relación al tema de escuelas seguras un compromiso muy grande. Los objetivos del plan de acción es evitar que los ataques a las instituciones educativas, establecer hojas de ruta para el cumplimiento de las acciones formuladas en un arco de 4 años y generar mecanismos de monitoreo y seguimiento para identificar los desafíos y las oportunidades para lograr una educación con entornos protectores y seguros. Entonces yo creo que la firma de esta declaración es un paso muy, muy importante para asegurar que los entornos escolares sean entornos protectores.
Paola, en ese desafío que hay hoy, viendo las cifras y lo que está pasando en algunas zonas del país, como en el departamento del Cauca, ¿qué información tienen ustedes sobre el reclutamiento? Hay muchas denuncias que en este departamento se están reclutando niños de varias comunidades indígenas. Sí, también en el informe del secretario general hay una cifra que preocupa bastante, que es la del aumento de reclutamiento y utilización. En el 2024 registramos un total de 453 casos, con un aumento respecto al 2023 del 64%. Y sí puedo decirle que los niños, niñas, adolescentes indígenas y afrodescendentes son uno de los grupos más afectados, y también con preocupación hemos visto que ha subido el porcentaje de niñas y adolescentes mujeres víctimas de reclutamiento, uso y utilización. Entonces, el reclutamiento sigue y claramente desde UNICEF el llamado siempre es a todas las partes que los niños no tienen que participar en la guerra y tienen que estar en lugares protectores, que sean la comunidad, en la escuela y en sus familias. ¿Qué grupos están reclutando estos niños? Y estas cifras son muy preocupantes, que las que usted nos está contando, con un aumento del 64%, además que son niñas las víctimas que han sido reclutadas. ¿Cuáles son los grupos que están reclutando estos menores? Los grupos son diferentes, digamos, todas las partes involucradas los grupos involucrados en el conflicto, desafortunadamente, tienen unas prácticas y de reclutamiento, uso, utilización. Entonces, lo que nos preocupa y lo que siempre el llamado que hacemos es que a todos los grupos y sobre todo también que en los momentos en que se tenga una oportunidad de diálogo con estas partes, se pueda subrayar la importancia de respetar y reconocer los 18 años como la edad mínima para el reclutamiento y la utilización, y que se consideren medidas de protección infantil en cualquier negociación o acuerdo con los diferentes grupos. Paola, ¿qué acciones y medidas han tomado países que se han visto afectados por esta misma situación y que de alguna u otra forma esas medidas se puedan implementar en Colombia? Sí, digamos que desde Naciones Unidas hay unas herramientas que han sido utilizadas en otros países. Desde Naciones Unidas se ha trabajar Paola, en conjunto. ¿Sí? Tuvimos un corte de comunicación en Paola, y le estábamos preguntando por esas medidas que se pueden adoptar en este tipo de situaciones, como lo que se está viviendo en el caso de reclutamiento y los ataques a las escuelas en el país. ¿Me escuchan? En otros países UNICEF trabaja y tiene Naciones Unidas pueden tener diálogos directos con los grupos armados para trabajar en conjunto en planes de acción, para trabajar temas de prevención de reclutamiento y otros temas que tienen a ver con graves violaciones de la niñez en el ámbito del conflicto. Y esto ha sido implementado en diferentes países por el sistema de Naciones Unidas. Claramente también, como UNICEF, trabajamos en el tema de la prevención de reclutamiento, uso, utilización y violencia sexual, en conjunto con las entidades, en el caso de Colombia, del gobierno colombiano, y también claramente muy de la mano con comunidades, organizaciones comunitarias de base y los mismos niños y adolescentes, para que sepan cuáles son los riesgos y conozcan los peligros que corren en relación a estar en zonas que son afectadas por el conflicto armado. También trabajamos en algo importante, que es el tema de la educación en artefactos explosivos, que también afectan diferentes regiones del país afectadas por el conflicto. Paola, me da mucho gusto tenerla. Siempre bienvenida aquí al programa. Queda uno realmente con el corazón muy apretado y muy preocupado, porque lo que le corresponde a una nación es cuidar fundamentalmente a sus niños. Es Paola Franchi, especialista de protección de la niñez de UNICEF Colombia. Muchas gracias.